Llegamos a nuestra tercer mesa, denominada Reconstrucción de la Paz desde la sociedad civil. En esta mesa contamos con la participación de María Elena Morera, presidenta de Causa en Común, Salvador Guerrero Chiprés, presidente del Consejo Ciudadano. Señora María Herrera Magdaleno, madre buscadora, y a su hijo Juan Carlos. Padre Jorge Atilano, representante de la Compañía de Jesús. Orlando Camacho, director general de México SOS. Y al obispo Juan Carlos Arc, representante de la Conferencia del Episcopado Mexicano. Mesa que será moderada por Juan José Sierra Álvarez, vicepresidente de Centros Empresariales de Coparmex. Ahora cedo el uso de la voz a Jorge Peñuñuri Pantoja, quien dará un breve contexto de la mesa, no sin antes recordarles que pueden hacer llegar sus preguntas o comentarios a través de la plataforma Slido. Adelante, presidente. Buenas tardes a todas y a todos nuevamente. Antes que nada, muchísimas gracias por continuar en esta temática de las mesas. Ha sido un poco larga, pero creo que nos ha inspirado y nos ha dejado mucho para reconsiderar, para tomar acciones y sobre todo para seguir continuando con nuestra mesa de seguridad, con nuestras ponencias y pues bueno, primero agradecerle que sigan aquí con nosotros. Las acciones en materia de seguridad, paz y justicia deben ir acompañadas de un componente primordial, la reconstrucción del tejido social. En este contexto, de la mano de víctimas de la sociedad civil organizada, representantes de la Iglesia y diversos integrantes de la sociedad que han padecido o tenido algún tipo de marginación, violencia y hasta olvido, podrán ser, desde su visión, las fallas en los sistemas de atención, prevención, investigación, protección o sanción frente a la violencia. Por ello, es importante visualizar las iniciativas y propuestas de la sociedad civil para atender de manera cierta, eficaz y coordinada las causas de violencia con el enfoque particular en la prevención y sobre todo no repetición, donde la persona se encuentre al centro de las acciones gubernamentales. Sin más, cedo el uso de la voz a nuestro vicepresidente nacional, Juan José Sierra. Muchas gracias. Gracias, Jorge. Muy buena tarde a todos. Estamos llegando a esta nuestra última y tercera mesa temática del día. La agenda del foro Acciones por la Paz nos está dejando importantes conclusiones. Hemos escuchado reflexiones sobre las garantías para preservar los derechos de las mujeres, la situación y propuestas para la defensa de la libertad de expresión y la voz de las víctimas directas, un testimonio. Es momento de abordar otro de los grandes rubros que requieren atención y definiciones para realmente contar con una estrategia integral. La reconstrucción de la paz en el país no vendrá de arriba hacia abajo. No será por el gobierno ni por la voluntad de unos cuantos. La reconstrucción de la paz es tarea de todos, desde los hogares, los trabajos, la empresa, las escuelas, las calles y desde la sociedad civil. Es increíble que en estos últimos años se haya despreciado, marginado, señalado y hasta satanizado la opinión de los organismos de la sociedad civil, cuando, a decir de los expertos,
La sociedad civil es sinónimo de democracia. Hay una relación directa entre la fortaleza, solidez y dinamismo de la sociedad civil con el nivel de desarrollo de la democracia de los países. Por eso es tan alarmante lo que hemos visto y tan necesario un viraje en relación o en la relación entre gobierno, sociedad e individuos. La sociedad civil cumple un rol fundamental en la defensa de los derechos humanos, la promoción de la justicia social, la participación en la revisión e incidencia legislativa, la prestación de servicios comunitarios y el cambio positivo a través de la educación y la sensibilización. Su voz es indispensable para reconstruir la paz y para tener una mejor convivencia. Por eso estamos tan agradecidos hoy que nos acompañen representantes de organizaciones que desde su surgimiento han marcado un antes y un después para el país. Organizaciones como Causa en Común, México SOS, el Consejo Ciudadano para la Seguridad y Justicia de la Ciudad de México han sido causas para la defensa, o cauces más bien para la defensa de los derechos de los ciudadanos. ¿Y qué decir del importantísimo rol de la Conferencia del Episcopado Mexicano y de la Compañía de Jesús, que han hecho una labor excepcional al convocar a más de 1000 foros a nivel nacional para la elaboración de la Agenda Nacional por la Paz? En este panel además escucharemos la realidad de quienes han sido lamentablemente revictimizados, las madres buscadoras mexicanas que de manera solidaria se han encontrado en un camino de dolor, pero también de lucha ejemplar para encontrar a sus hijos. Así iniciamos esta tercera mesa. Las conclusiones de ella serán fundamentales para enriquecer una propuesta de fondo para cumplir la meta de recobrar la paz y la concordia en México. Muchas gracias. Si les parece bien, iniciamos con una ronda de participación de 5 a 7 minutos de cada uno de ustedes. Si quieren, y después nos vamos a la ronda de preguntas. La primera ronda, si les parece, iniciamos, Padre Atilano. Gracias. ¿Qué tal? Buenas tardes. Un gusto estar con ustedes. Para mí es muy simbólico este evento donde está sociedad civil, está el empresariado y también estas familias que buscan a sus hijos. Yo creo que es ocasión de pensar juntos qué podemos alcanzar en el país si logramos una mayor unidad. Sobre este tema, sobre la reconstrucción del tejido social, lo primero, llevamos varios años investigando por qué el país entró en esta dinámica de violencia y por dónde tendríamos que construir horizontes de paz. Y primero quiero decirles que los municipios que en México han logrado sostener bajos índices delictivos, que sí existen, y los documentamos en este libro, que son, ahí están 8 municipios documentados. Ahí encontramos que la clave para que se logre la paz en estos territorios ha sido la participación de la ciudadanía. Son municipios donde la ciudadanía ha construido redes, ha construido mesas, ha construido consejos y donde la policía se ha preparado para colaborar con la ciudadanía y hacer espacios de evaluación de las estrategias, de construcción de estrategias y hacer una evaluación continua. Esto, ¿por qué en México se está dando esto? Porque tenemos una débil institucionalidad en seguridad y en justicia y la comunidad ha tenido que entrar a suplir las deficiencias que tenemos y es como se ha logrado
tener municipios seguros. Pero también encontramos en las investigaciones que hemos hecho que cada vez los territorios están más desorganizados, principalmente por las políticas asistencialistas y por la división que se da a través de los partidos políticos. Entonces, estamos en una encrucijada, porque si para construir la paz necesitamos comunidades organizadas, pero el país avanza en la desorganización, ahí se está hipotecando la paz de nuestro país. Por eso, hoy trabajar por la paz implica trabajar por la reconstrucción del tejido social. Y en este movimiento que hemos estado impulsando del Diálogo Nacional por la Paz, hemos visto que la paz necesita de 3 elementos. Necesita de la seguridad, claro, necesita de la justicia, pero para que estas dos se puedan generar, se necesita de la reconstrucción del tejido social, es decir, de comunidades participativas y organizadas que puedan impulsar estos cambios. La justicia tiene que ver con resolver los conflictos y hemos visto que se ha incrementado el conflicto familiar, el conflicto vecinal, incluso también el conflicto laboral. Entonces, el compromiso por la justicia implica instalar mecanismos que ayuden a resolver conflictos. Trabajar por la seguridad implica prevenir y atender los daños y los delitos. Y yo creo que hay una gran tarea en la prevención, pero también una gran responsabilidad en las instituciones para la atención del daño y del delito. Y que estos dos necesitan del tejido social, que tiene que ver con sanar las relaciones. Muchas de las comunidades están desorganizadas porque hay una memoria tóxica de eventos o desencuentros que hicieron que la comunidad se desorganice. No es de que de un día para otro la comunidad se desorganizó, tiene que ver con historias que sucedieron y que es necesario hacer procesos de reconciliación. Y ahí tenemos una labor importante, tanto las iglesias como sociedad civil, como el empresariado. Y así se pueden articular estas 3 instancias para tener comunidades en paz. Y yo quisiera terminar diciendo, el empresariado tiene, en lo que hemos observado a través de las experiencias, mucha capacidad de convocar en los territorios. El empresariado tiene una legitimidad que permite convocar a la diversidad de actores y si lo hace junto con otros, esto también vemos que se multiplica. Lo que se necesita es crear puentes para el encuentro plural que permita asumir cada actor su responsabilidad y trabajar juntos por la paz. Gracias. Bien, gracias Padre Atilano. Nos quedamos como parte de su mensaje en aquellos municipios donde en nuestro país se han reducido los niveles de inseguridad, es debido a la participación y al involucramiento desde la sociedad, estableciendo redes, consejos, mesas y pudiendo a partir de ahí evaluar las acciones. Esto ante un panorama de débil institucionalidad en los temas de seguridad y justicia en nuestro país. Los territorios están cada vez más desorganizados y esto tiene un origen y el origen es estos programas asistencialistas que tienen un objetivo electoral y creo que esto ha hecho que la sociedad se desorganice cada vez más. Trabajar por la paz es trabajar por el tejido social, en un tema que tiene que partir de la reconstrucción del tejido social, del trabajo en seguridad y del trabajo en justicia. Pero si no trabajamos en la reconstrucción del tejido social, poco vamos a lograr. Lo vamos a hacer a través de mecanismos, a través de la prevención y atender el daño que provoca el delito. Y por supuesto, un tema central es el tema de la reconciliación en la historia de las ciudades y de los municipios. Gracias, Padre. Adelante, María Elena.
Muy buenas tardes a todas y a todos. Muchas gracias a Coparmex por la invitación y en especial muchas gracias a todos ustedes que se tomaron esta mañana para venirnos a escuchar y que nos regalan su tiempo, que es lo más preciado que tenemos. No es exagerado decir que López Obrador va a dejar una bomba de tiempo a quien llegue a la presidencia, sin importar quién sea la persona que llegue. Sin duda, la dejará con poco margen de maniobra, pues hoy todo está en manos de las Fuerzas Armadas, tanto el presupuesto como las instituciones. Es decir, la solución hoy está en manos del problema. Y no lo digo porque las Fuerzas Armadas sean malas, al contrario, creo que ha sido una institución y sigue siendo una institución importantísima para México. Sin embargo, su formación no es en seguridad ciudadana. Además, quien tome las riendas del país encontrará un país completamente polarizado y tendrá en contra a la otra mitad del país. Y tomando en cuenta el diagnóstico que hemos hecho en Causa en Común a través del tiempo, desde la organización hemos hecho una amplia propuesta que está en la página de internet, abierta a todos los candidatos, a todos los partidos, e inclusive quien quiere consultarla con nosotros, discutirla, ampliarla, por supuesto que estamos a sus órdenes. Solamente tocaré algunos puntos. En principio, todo lo que se haga tiene que tener como objetivo proteger la vida y la dignidad de las personas. La propuesta tiene tres partes, un rubro político y después una propuesta para la reconstrucción institucional y para las políticas públicas que necesitamos. En la parte política consideramos que es muy importante articular y ratificar un pacto nacional por la seguridad, justicia y paz que incluya tanto a las autoridades como a los organismos autónomos, los organismos empresariales, las iglesias, los sindicatos y las organizaciones de la sociedad civil, que todos nos sintamos parte de este pacto porque de otra forma no funciona. La articulación y la ratificación del pacto por la seguridad tiene que ser una articulación de un pacto donde rompamos esa costumbre que tenemos de hacer pactos y no cumplirlos. Creo que hay que recuperar el lema propuesto durante el proceso de paz de Guatemala: dialogar para pactar, pactar para cumplir, cumplir para cambiar, y agrego, cambiar siempre que sea para mejor. En este pacto lo que consideramos es que la política de seguridad debe ser una política de Estado, es decir, que trascienda gobiernos y no que sea un cambio sexenal. Los participantes deben de subordinar sus intereses a los intereses de México y tiene que tener un compromiso de vigilancia y ejecución de todas las estrategias, así como mecanismos de rendición de cuentas que podamos acordar con las autoridades y dar seguimiento desde sociedad civil. Ahora bien, no por obvio, lo voy a dejar de resaltar, requerimos que todas las propuestas estén sujetas al incremento sustancial del presupuesto. Si no hay presupuesto suficiente, todo es ilusión en el mejor de los casos. En la reconstrucción institucional tomamos como eje el Sistema Nacional de Seguridad Pública, ya que es una red institucional con perspectiva de Estado, y a partir de él proponemos cambios al sistema nacional, cambios en el sistema judicial y en las instituciones de atención a las víctimas. En este punto solo me quiero detener en el tema de las policías, porque la seguridad tiene muchas aristas, pero sin policías no lo vamos a lograr. Y sin las policías municipales, como bien ya mencionaba el padre Atilano, no podemos lograr tener seguridad. Y para esto, para las policías necesitamos indiscutiblemente prepararlas, que tengan las prestaciones, que tengan seguridad social. Y seguridad social me refiero a que al menos tengan lo mismo que las Fuerzas Armadas en seguridad social. Para esto necesitamos reformar el artículo 123 de la Constitución y ponerle un apartado C. En cuanto a políticas públicas, solamente voy a mencionar dos por el tiempo. La primera es la desmilitarización del país.
Detener y revertir el proceso de militarización en seguridad pública requiere de construcción institucional de instituciones civiles de conformidad a lo que ya establece la Constitución. Diseñar con las Fuerzas Armadas, no sin ellas, un plan de retiro gradual a sus funciones constitucionales y que en casos de que sea necesario que participen, que su participación sea, como lo dice la Corte Interamericana de Derechos Humanos, extraordinaria, regulada, fiscalizada, subordinada y complementaria. Solamente me voy ya a otro tema. En cuanto a la prevención, el acompañamiento de la sociedad civil es indispensable. Se tienen que ver, las políticas de prevención tienen que ser ultralocales porque las causas de la violencia es muy diferente entre un espacio comunitario y otro. También se requiere una estrategia de salud pública que atienda las causas y las secuelas en las comunidades donde han vivido violencia durante años. Y justicia cívica. Creo que una forma de despresurizar el sistema de justicia penal y de hacer prevención pasa precisamente por justicia cívica. Y con esto, hasta aquí lo dejo. Muchas gracias. Gracias, María Elena. Nos quedamos con parte de tu mensaje en el poco margen de maniobra para el próximo gobierno. Quien tome las riendas del país, sea quien sea elegido por el voto de la mayoría, va a encontrar un país polarizado. Todo lo que se haga en materia de seguridad debe de poner al centro a la persona de acuerdo a su dignidad y debe de proteger, por supuesto, la vida de las personas. Una estrategia que debe incluir a todos, como lo mencionaste, a todas las instituciones, organizaciones, que nos sintamos todos parte de esa misma estrategia y donde haya un pacto de la seguridad. Un pacto que debe de trascender a los gobiernos, que debe ser transeccional, donde sea evaluado y donde pueda haber rendición de cuentas. Pero sobre todo, como lo hemos dicho en Coparmex, tiene que haber un esfuerzo en el presupuesto en materia de seguridad y que es parte de la estrategia de seguridad. El tema de la seguridad pasa no solo por la capacitación de los policías, dijiste muy bien, sin policías no hay seguridad, no es posible, y como hemos visto en casos de buenas prácticas, en algunos gobiernos estas policías tienen que estar bien remuneradas, capacitadas, pero también tienen que tener estos derechos de seguridad laboral, el acceso a una vivienda, que esto es fundamental, que por ley en este momento no pudiera ser. Es importantísimo la desmilitarización en temas de seguridad y el fortalecimiento de las instituciones civiles. Gracias, Mariela. Adelante. Buenas tardes a todas y a todos. Esta es una magnífica audiencia porque convergentemente revela que hay un triángulo virtuoso a partir del cual se pueden solucionar los problemas de toda la comunidad. En uno de los vértices están los empresarios y aquí destaco el histórico papel de la Coparmex a nivel nacional y local. Agradezco a Jorge Peñoñuri, que es el encargado de seguridad de Coparmex Nacional, la invitación. Agradezco también la presencia y compañía del presidente de la Coparmex de la Ciudad de México, que además, Armando, es un profesional de la seguridad y sabe perfectamente agregar valor en una sociedad que está esperando esa agregación de valor desde donde provenga y lo ha hecho la iniciativa privada. El segundo vértice es la Iglesia. La Iglesia se ha caracterizado históricamente, cuando menos de los años 80 a la fecha, por ser la primera en indicar cuáles eran los riesgos de seguridad. Y recuerdo el reporte de 1984, ya hace prácticamente 40 años, cuando se dijo, el narcotráfico está infiltrando a la familia. 1984.
Entonces la iglesia tiene una capacidad de comunicar y en particular la Compañía de Jesús, que tiene un compromiso desde mi punto de vista el más amplio en lo social, que ha permitido evidenciar ese problema y también sufrir las consecuencias de ello. Desde El Salvador, donde tuvimos oportunidad de estar en aquellos años aciagos hace mucho tiempo, y en Nicaragua, así como lo que ocurrió hace 2 años en Chihuahua. Y tercero, sociedad civil. Y la sociedad civil somos muy antipáticos. La sociedad civil, ese es el espacio simbólico, político, social, territorial, que fue señalado por un alemán antipático a un segmento de la izquierda que se llama Hegel. Y él decía, la sociedad civil es la que complementa aquel espacio donde no entra el Estado. Y hay otro antipático para la derecha que se llama Antonio Gramsci, que decía, la sociedad civil acompaña la revolución y la conquista de la hegemonía. Sea desde las izquierdas o de las derechas, la sociedad civil es muy relevante. Y voy aquí a una anécdota velocísimo. Hace 20 años, 350,000 personas marchamos desde la salida de Chapultepec hasta el Zócalo en una manifestación todos vestidos de blanco en contra de la inseguridad. El entonces jefe de gobierno, ahora presidente de la República, llamó esa marcha una marcha pirurris. Corrigió, y eso hay que reconocerlo, e impulsó parcialmente, de manera heterogénea, varias de las organizaciones que surgieron después, entre ellas el Consejo Ciudadano. Y hay que decir que en la página 89 de su libro Gracias, lo pueden checar, él se arrepiente de haber descalificado esa manifestación que tuvo como protagonistas, no a mi querida María Elena, que es una lideresa. Yo les pido un aplauso porque María Elena es nada más y nada menos la figura central entre las mujeres de esa marcha. Ahí estuvo María Elena Morera. Hace 20 años la situación era tal que había pegado a todos los sectores y los datos, y solo voy a mencionar esa lámina que está ahí. El secuestro que había en ese momento y el secuestro que hay ahorita revela algo que algunos dirán, bueno, según de donde yo estoy, desde la izquierda o de la derecha, ¿cuál es mi lectura? En principio, en este momento podemos decir que el secuestro disminuyó en 94% con respecto a lo que había en ese año de esa marcha en el 2004-27 de junio. Ha disminuido 94% en la Ciudad de México. No así en el resto del país, y ahí va mi primer comentario. Si este triángulo virtuoso no continúa expresándose en la ciudad y no se extiende y crece en todas las entidades de manera tal que todas las gobernadoras y todos los gobernadores puedan supervisar eficientemente el desempeño de un gabinete de seguridad que atiende lo que se ha dicho aquí, las policías municipales, entre otras variables. Si no se dedica a eso y si no detienen a los responsables por ineficacia, por falta de diagnóstico, por cobardía abierta, si no los detienen, pues no disminuye la incidencia delictiva. Eso no ha ocurrido en la Ciudad de México porque aquí se han detenido 2.550 personas, generadores de alto impacto que están vinculados a la disminución de la incidencia delictiva que ha vivido la ciudad, que es de entre 54 y 58%, diferentes análisis lo indican así. Así que en resumen, la salida es mucha sociedad civil, mucha iniciativa privada, mucha iglesia y yo diría muchas familias. Muchísimas gracias. Gracias, Salvador. Un poco tu mensaje va en la dirección de tanto gobierno como sea estrictamente necesario y tanta sociedad como sea posible. Hablas del triángulo virtuoso y el triángulo virtuoso da precisamente un círculo virtuoso de participación, empresarios, iglesia y sociedad civil. Hablas de esta apatía que tenemos que romper desde la sociedad civil en los temas de participación, y la participación ciudadana fortalece la democracia participativa. Hablas de que hace 20 años esta tendencia en donde en el 2004, a partir del 2004 disminuyó un 94% la incidencia a partir de esta marcha, el secuestro. A la fecha, lo que sugieres en lo regional es que exista este triángulo virtuoso en todas las regiones del país. Gracias, Salvador. Adelante, Monseñor. Muy buenas tardes. Con mucho gusto estamos aquí compartiendo desde la visión de la Iglesia en general
y parto pues un poco de los resultados de los diálogos por la paz, porque decir no solo la SEM sino la Iglesia, escuchando a las comunidades religiosas, al pueblo de Dios, también a más actores, ha llegado a estas conclusiones y creo que nos dan una muy buena luz para este camino que estamos haciendo. Propuestas que se les invitó también a los candidatos y candidatas a firmar en este momento. Bueno, 4 cosas propongo. La primera, creo que es necesario reconocer desde una visión integral del tejido social la magnitud del problema de la violencia y la incapacidad de que un solo actor lo resuelva. Para una verdadera transformación social se ocupa tener una visión, prácticas y actitudes que se unan en un proyecto conjunto. Visiones, prácticas y actitudes, es bien importante. Entonces tenemos que reconocer con una nueva visión qué es el tejido social, el tema de la violencia, y que no podemos responsabilizar a un solo actor por el tema de la violencia. Todos somos responsables, corresponsables en el problema y en la solución. Y digo en el problema porque con honestidad, iglesias y empresarios, hablo a nombre mío, a nombre de ustedes, también somos responsables de lo que está pasando, ¿verdad? La verdad. La desintegración familiar, que es la principal causa, el no atender las causas, que tendríamos que hacerlo, es una de las causas importantes de esto que estamos viviendo. Segundo, también debemos reconocer con una nueva mirada, una visión más integral, a otros actores sociales en la reconstrucción del tejido social, valorando sus capacidades, experiencias y competencias de cada uno. La Iglesia tiene que reconocer que no puede sola en su misión en este trabajo de la paz. El empresario también tiene que reconocer que no puede solo. El gobierno tiene que reconocer que no puede solo, no tiene la solución ni la capacidad. Cuando hablamos de tejido social, hablamos de articular a los diferentes actores que componen el tejido social. La parte económica, las iglesias, los gobiernos, la sociedad civil, etc. Tercero, para que el trabajo conjunto de tejido social sea posible, se necesitan en los diversos actores, y esto es importante, nuevas actitudes. No solo una nueva visión, sino actitudes que correspondan a esa visión. Porque si el tejido se rompió y hay desconfianza y no hay diálogo y no hay colaboración, tenemos que tomar actitudes de confianza, diálogo, colaboración, todos, para poder trabajar en conjunto. De no darse estas nuevas actitudes, cualquier esfuerzo va a quedar pues enterrado. Y tercero, y creo que es el punto, como decía, importante, para hacer realidad los acuerdos que se tomen, si nos unimos, si tejemos juntos en proyectos reales, proyectos basados en las causas, pero de colaboración, tendríamos que tener una coordinación interinstitucional. No solo pronunciamientos de qué le toca hacer al otro, sino nos tenemos que sentar en la misma mesa, compartir, aprender unos de otros, valorarnos, pero también tomar acuerdos y tener indicadores y responsabilidades conjuntas. Lo tenemos que hacer juntos, plantearlo juntos, evaluarlo juntos y replantear estrategias juntos. En este sentido, propongo desde la visión de la Iglesia y desde lo que nosotros hacemos y miramos en esta problemática, 2 cosas. Y desde los diálogos por la paz. Lo primero es que no solo podemos partir de los actores como entidades, empresa, iglesia, sino tenemos que partir de las víctimas y sus familias. Ellos también tienen que hablar, ser escuchados y participar en las propuestas, pero ojo, y aunque no es políticamente correcto lo que voy a decir, pero yo estoy de ese lado porque me ha tocado en mi historia personal y en mi ministerio sacerdotal episcopal estar ahí, desde el lado de los victimarios. También los tenemos que entender, escuchar, conocer. Ellos también fueron víctimas y se volvieron victimarios, y sus familias. Trabajé con pandillas, en proyectos con pandillas en Monterrey, desde la iglesia. Actualmente celebro la misa todos los domingos en un penal de Nuevo León y escucho el otro lado. Y son ignorados, visibilizados porque todo el mundo quiere el castigo para ellos, ¿sí? Lo que hagamos por ellos lo hacemos por la sociedad, pero debe movernos. También ellos tienen familias
y algún día un familiar nuestro puede ser o quizás sea también parte de los que han sido victimarios o de los responsables de la violencia que estamos viviendo. Entonces, también tenemos que incluirlos. Y finalmente, creo, ya lo he mencionado ahorita, si queremos remendar el tejido social, entretejerlo, tenemos que comenzar por lo más frágil. Les dije ahorita, víctimas, familias de las víctimas, victimarios, víctimas y sus familias, pero también lo local concreto que es el municipio. A nivel nacional es lo más frágil. Es imposible para una policía municipal, para un alcalde, es imposible luchar con esto. Están solos, no tienen fuerzas, no tienen respaldo en todo el sentido de la palabra. Entonces, iglesias, empresas, sociedad civil y el gobierno tenemos que fortalecer lo local, porque es en lo local, en lo concreto, en la parte más frágil donde podemos tomar acuerdos y colaborar. Yo pienso en Monterrey, por ejemplo, hay grupos de empresarios de Escobedo, de otros municipios que nos han pedido como iglesia unirnos en este trabajo de tejido social. Ahí en el municipio donde están las empresas trabajando, donde están las parroquias instaladas, donde están también gobiernos municipales, creo yo que es el espacio en lo local donde podemos comenzar a reconstruir este tejido social. Tiene que haber un trabajo estatal y federal, por supuesto, acuerdos nacionales, pero tendríamos que partir pues desde lo local. Muchas gracias. Gracias, Monseñor. Nos quedamos con su mensaje de la necesidad de reconocer la magnitud del problema, de la violencia, y no pensar que una sola persona lo puede solucionar. Necesitamos en una nueva visión para atender las causas, para reconocer con esta nueva visión integral a otros actores de la sociedad civil y reconocernos que no podemos solos, los empresarios solos, las organizaciones de la sociedad civil, la iglesia, el gobierno, no podemos solos. Para que el trabajo conjunto sea posible, no es solamente una nueva visión, sino una nueva visión en base a la corresponsabilidad, a la unidad, el sentarse en una mesa, el asumir la responsabilidad, y en base a esas corresponsabilidades que nos tocan a cada uno, es posible atender estas causas. Y fundamental que la reconstrucción del tejido social es importante desde el municipio, es fundamental desde lo local. Lo decíamos al principio, no va a venir de lo nacional a lo local, tendrá que venir en una ruta de transformación desde lo local para encontrar esta ruta de transformación en lo nacional. Y por supuesto, desde lo local, donde implica la participación de organizaciones de la sociedad civil, de los empresarios, de la iglesia, de las instituciones y del mismo gobierno. Gracias, Monseñor. Adelante, María Herrera. Pues buenas tardes a todas, a todos, por estar aquí, por escucharnos, porque sabemos que no es fácil el que tengan que escuchar pues todo lo que acontece a nuestro alrededor, sobre todo en el caso de las madres que nos han arrebatado a nuestros hijos. Decirles que estoy totalmente de acuerdo con lo que han comentado todos los panelistas anteriores y agradecer infinitamente, sobre todo a Coparmex, por hacernos esta invitación, por fijar su mirada en todo este sufrimiento que acontece en la sociedad. Yo, como madre de estos 4 jóvenes desaparecidos, puedo decirles que me siento acabada y que posiblemente yo no haya forma de recuperar a mis hijos. Pero yo no les voy a hablar de mis hijos, les voy a hablar de las futuras generaciones. Les quiero hablar de sus hijos, de sus hermanas, de sus familiares, de sus madres, de sus padres, que no quisiéramos por ningún motivo que estuvieran de este lado. Por lo tanto, les pido que unifiquemos este esfuerzo y le doy gracias a Dios por haberme hecho llegar aquí ante ustedes. Sé que la mayoría de ustedes tienen su vida resuelta totalmente. También sé que es
o no es posible que puedan atentar en su contra. Eso es lo que pueden creer. Pero yo les voy a decir algo. Nadie en este México estamos seguros. Esta situación se puede acercar a nuestro hogar en cualquier momento. Y decirles que como padres, como hermanos, como familias, nos escuchen. Tal vez sea, como les digo, difícil tocar sus corazones, sus mentes, sus intereses, porque es difícil. Y es tan difícil que hasta que uno vive esta situación y la tiene en su hogar, es cuando entendemos muchas cosas. Y es cuando dedicamos lo que nos resta de vida para evitar que esta situación arrase a más familias. Estamos aquí después de sufrir todo este torrente de dolor, poniendo todo lo que está de nuestra parte, porque hemos pasado de ser familiares de víctimas a formar parte de una sociedad consciente, buscar la forma de llegar a las conciencias de toda la gente posible o de todos los que nos escuchan. Les quiero decir que hemos estado haciendo labor de concientización con otros gremios, digamos, los policías sobre todo, en lugares donde buscamos acercarnos a ellos para hacerles sentir y hacerles ver que son los primeros respondientes de nuestra seguridad. Y decirles, sobre todo se los digo con mucho dolor, que a mis hijos en ambos eventos fueron policías quienes se los llevaron. Para nosotros es muy difícil tener que estar frente a ellos y decirles que, pues esto, ¿no? Que son los primeros respondientes y son los primeros que colaboran para las desapariciones de nuestros familiares. Entendemos que su pago es a lo mejor muy bajo y pues hay alguien que les ofrece un poquito más y se van por aquel lado. Pero en fin, yo no quisiera hablarles tanto de esto, sino decirles que nosotros como parte de la sociedad, sin tener conocimiento, sin tener recursos, sin tener nada, hemos logrado avanzar en algunos aspectos. ¿Cómo? Primero, aquí está Julián Levarón, que no me deja mentir. Iniciamos nuestra búsqueda formando parte del Movimiento por la Paz con Justicia y Dignidad. Después de esto vimos que no podíamos avanzar porque no había recursos para buscar a nuestros seres queridos. Y decidimos formar un grupo de familias que tuviésemos el mismo dolor, el mismo sufrimiento para poder abrazarnos y caminar juntos. De ahí nació Familiares en Búsqueda. Como fue dentro de la familia, decidieron ponerle mi nombre para tener una base y poder convocar, poder seguir buscando las formas de cómo abrazar a todas estas familias que están sufriendo esta tragedia nacional, una tragedia que nuestros gobiernos no han querido reconocer, menos solucionar, y que nos han traído del tingo al tango buscando formas, buscando qué hacer para buscar a nuestros seres queridos. De ahí nació una red que se llama Red de Enlaces Nacionales, que tiene presencia en 27 estados de la República, con 200 colectivos a nivel nacional, para de ahí iniciar una búsqueda, como se dice, por cielo, mar y tierra, buscando a nuestros seres queridos. Y como les digo, convencida de que probablemente a mis hijos ya no los voy a tener conmigo, pero sí buscar las formas de cómo luchar, cómo trabajar para que esta situación ya no arrase a más familias. Pareciera que es un torrente que no podemos detener, pero yo sé que hemos avanzado, tal vez poco, pero hemos avanzado. Ahorita tenemos dentro de este gran gremio o fortaleza a nuestras iglesias. Y digo nuestras iglesias porque nos hemos abrazado al ecumenismo, en el cual convergen todas las fees, todas las creencias, para de ahí partir y abrazar nuestro dolor, que ese sea como una bandera para seguir caminando y luchando, porque no quiero
y no queremos dejarle a nuestras futuras generaciones este México tan destrozado, este México tan corrupto, este México tan inhumano. Y el estar aquí con ustedes creo que es un paso más. Sé que tal vez sean pocos los que se van a sensibilizar, pero el lograr tocar un corazón de ustedes, para nosotros es como bajar una estrella del firmamento. Y decirles que nosotros tenemos una frase. Decimos, buscándoles, nos encontramos. Buscando a mis hijos, me estoy encontrando con todos ustedes y con gran parte de la sociedad que nos escucha. Buscando su corazón, buscando su sentido de humanidad. ¿Y por qué no decirlo? Necesitamos el apoyo también, no para mí, no para mi familia, para todas estas madres, estas buscadoras que nos están arrebatando y que nos están quitando la vida tan fácilmente y que nadie dice nada, nadie voltea a vernos. Decirles que este es el dolor insuperable para todo ser humano. Gracias por escucharme y espero que unan sus esfuerzos, su colaboración, para que nos ayuden a buscar a tantos y tantas personas que tenemos desaparecidas. Gracias. Porque nos faltan 43 y nuestros hijos también. Gracias, María. Agradecemos tu testimonio, tu mensaje, que es importante unificar el esfuerzo, que nadie en nuestro México ni estamos seguros ni nos sentimos seguros. La reconciliación se da en un proceso de escucha, escuchar al otro, encontrarnos con el otro, inclusive aquel en que diferimos en nuestra manera de pensar. Tu testimonio como parte de nuestra sociedad en este esfuerzo que han ido avanzando y con un lema que nos parece que es el gran mensaje: buscándoles nos encontramos. Y este es lo que nos debe de unir en un anhelo de nuestro México en paz. Gracias, María. Adelante, Orlando. ¿Alguien? Gracias. Muy buenas tardes a todos. Poco que decir después de este testimonio, porque eso es lo que mueve realmente y esa es la vida. Señora, yo lo único que le he dicho y le he dicho siempre, pues es que la admiro muchísimo. Admiro a todas las mamás que están ahí, por supuesto. Cuente con nosotros y con todo el apoyo, y lo que podamos hacer, hagámoslo juntos, como bien lo dice el padre Jorge, y nos metamos en ello con toda la fuerza. Y segundo, darle todos mis respetos y admiración a la familia Levarón. No es fácil, y como bien lo dijiste, Pérez, González, López, por supuesto, pero pues ustedes han sido una punta de lanza en todas estas cosas de tragedias, pero también de responsabilidades y de ejemplos a seguir. Así es que mi admiración y mi respeto para toda la familia Levarón. Muchísimas gracias. Gracias a Coparmex, gracias al presidente Pepe Medina Mora, por supuesto, y gracias a mi querido amigo Jorge Peñururi por la invitación y por todo el trabajal que estás haciendo, Jorge. Mis respetos.
brevemente y por el poco tiempo que tenemos, simplemente decirles que desde México SOS en algún momento hicimos una reflexión seria. Me parece que son muy importantes las marchas, son muy importantes los desplegados, son muy importantes, como nos decían, tocar la puerta y tirarla cuando sea necesario. Es muy necesario exponer y poner las cosas con mucha claridad. Y eso hay que seguirlo haciendo, en los momentos inteligentes que tengamos que seguir haciéndolos. Y desde ahí reflexionamos, desde México SOS ya hace algunos años, pensando que también tendríamos que implementar otro tipo de acciones, que aquí han salido varias ya. Otro tipo de caminos y de estrategias en donde tendríamos que empezar a caminar con manera mucho más fuerte y eficaz también, para ser mucho más eficaces, porque al final el objetivo es uno y nos lo dijo hoy Pepe Medina Mora. Para todos los que estamos aquí es paz, seguridad y justicia. Eso es todo lo que buscamos. ¿Cómo conseguimos eso? Y entonces nos dimos cuenta de varias cosas. La primera, una tremenda brecha entre autoridad y sociedad. Segunda, nadie puede solo. Ni la autoridad puede solo, ni la ciudadanía puede solo. Podemos avanzar cada uno en lo que podamos, pero solos no podríamos. Entonces habría que cerrar esa brecha, porque el tercer lugar es, pues se supone que los que estamos de este lado, es decir, autoridades y ciudadanía, somos un mismo equipo, se supondría que así somos. Y que se supone que los que están del otro lado, pues son la gente que se levanta pensando cómo hacerle daño a México, que son los delincuentes. Ellos sí se levantan pensando cuántos van a secuestrar, a cuántas van a violar, cuántas personas van a tratar, cuántos comercios van a extorsionar. Nosotros no. Entonces tendríamos que cerrar esa brecha y unirnos para formar una mística nueva de trabajo. Ahí es donde nos concentramos. Y por supuesto, la cuarta cosa que nos dimos cuenta es que gran parte de las iniciativas y de las reformas que se han movido en el país en seguridad y justicia, no van a creer, pero yo aseguro que el 90% parten de la ciudadanía, no de la autoridad. Unos ejemplos: el propio sistema de justicia penal acusatorio, la propia Coordinación Nacional Antisecuestro, que hace rato se mencionó varias veces, que es una política pública exitosa. A todas esas les entramos. El propio 911, el número de emergencia. Y varias leyes, como el propio Código Nacional de Procedimientos Penales y una serie de cosas que son necesarias que se den y que no se hubieran dado si no hubiera habido iniciativa, y no solo iniciativa, sino trabajo de la ciudadanía. En este sentido, entonces, nos dimos cuenta que había que trabajar, por supuesto, con este nuevo espíritu, porque no hubiéramos pasado una ley si no nos sentamos con las autoridades a discutirla. O no hubiera salido una Coordinación Nacional Antisecuestro si no nos sentamos con las autoridades a implementarla y ejecutarla. O sea, nos necesitamos todos. Y desde ahí entonces generamos estos modelos. Cuando vimos que sí nos funcionaba, había que sentarse. Bueno, pues entonces también había que hacerlo desde la comunidad, como se ha mencionado. Y generamos otro tipo de modelos, pero con el mismo principio. Tendríamos que centrarnos en 3 palabras concretas, que son corresponsabilidad, confianza y nos va a generar eficacia. Con estas 3 palabras y con este eje es con el que desde nuestra posición, desde México SOS, es donde hemos venido trabajando y tratando de formar todo aquello que hemos querido ir haciendo, como las mesas ciudadanas de seguridad y justicia y otra serie de cosas que seguramente en la segunda participación puede dar algunos ejemplos. Lo único, y cierro con esto, sí se puede y sí hay de otra. Y si nos organizamos bien, podemos hacerlo y podemos hacerlo bien. Muchas gracias. Gracias, Orlando. Nos quedamos con este mensaje y esta reflexión de: es importante los desplegados, las marchas, los posicionamientos, pero es indispensable desplegar otro tipo de acciones para ser eficaces. Creo que ese es el objetivo, la eficacia.
en esta agenda de seguridad, justicia y paz. Tenemos que cerrar esta brecha y vivir una nueva forma, una nueva mística. Hablas de colaboración, donde cierres esta brecha de los gobiernos con la sociedad civil. Esta brecha de corresponsabilidad. Hablas de un trabajo desde la ciudadanía, de sentarse con la autoridad, y es donde se han logrado estas aportaciones. Y hablas que es indispensable para la eficacia la corresponsabilidad y la confianza. Con corresponsabilidad y confianza se logra la eficacia, y necesitamos ser eficaces. Y esto es, en esta nueva mística, pues la colaboración de las mesas ciudadanas de seguridad y justicia. Gracias, Orlando. Si les parece, tenemos en esta última ronda de preguntas, lo que quisimos hacer es, en lugar de una misma pregunta para que lo respondieran cada uno de los diferentes panelistas que nos acompañan esta tarde, lo que quisimos hacer es, de las preguntas que teníamos, qué pregunta iba enfocada a la naturaleza de la organización, de su participación y de su expertise de los diferentes panelistas. Y yo le preguntaría esta tarde a María Elena Morera, en esta reflexión, ¿la sociedad ya se hizo inmune a la violencia? ¿Ya normalizó reconocer cifras tan desgarradoras como 180,000 asesinatos, 120,000 desaparecidos y 10,000 secuestros? ¿Ya no nos duele el dolor? Y a partir de aquí, ¿cuáles son los principales desafíos que enfrentamos como sociedad? ¿Y cuáles son estos desafíos como sociedad civil que tenemos que enfrentar en nuestro país? Muchas gracias. Mira, yo te diría, yo no creo que nos hayamos acostumbrado, simplemente creo que el cerebro no es capaz de tolerar el estar viendo tanto dolor. Quienes sí lo vemos, ¿no? Por supuesto que habrá otros que le den la vuelta a la página del periódico y que le cambien de estación a la radio. Creo que también es importante decir, como ya lo mencionaba María, que muchos creen que no les va a pasar, pero llega un momento en que pasa. Entonces, para evitar que nos pase, pues mejor salgamos y participemos. Creo que también es difícil digerir los números y es mucho más fácil si nos los hacen ver no como temas numéricos, sino con una narrativa en donde podamos ser empáticos y ser solidarios. La sociedad civil, en ese tema, pues tenemos grandes desafíos en este momento, quizás muchos más de los que teníamos anteriormente. El primero es volver a cerrar la brecha entre las organizaciones civiles, porque al igual que el país, también nos hemos polarizado. También, por supuesto, cerrar las brechas con los gobiernos. Yo les puedo decir que desde Causa en Común hemos trabajado con gobiernos de todos los colores y sabores. Creo que la función de la sociedad civil es investigar, criticar y proponer. Y creo que eso es lo que nos toca a nosotros hacer. Por supuesto, tenemos también el desafío de que nos cuesta mucho trabajo dar a conocer nuestros logros. Y es importante darlos a conocer de forma mucho más amplia. ¿Qué hemos hecho, cómo lo hemos hecho y con qué recursos lo hemos hecho? Porque está comprobado que las organizaciones trabajamos con muchos menos recursos, programas sociales que son mucho más exitosos que muchos de los que hace el gobierno solo. Tenemos también que apoyar en la formación de muchas más organizaciones civiles y que muchos más ciudadanos participen en ellas.
No es necesario participar en una organización que no queramos hacerlo, pero participemos donde nuestro corazón nos llama. Estemos abiertos a participar y también, por supuesto, a donar. Las organizaciones civiles estamos pasando por un momento muy crítico por falta de recursos, ¿no? A mí me llama la atención a veces que me encuentro con empresarios y me dicen: qué bárbara, qué bien lo están haciendo, sigan así, sigan, ¿no? Y ahí se terminó la plática porque nunca dicen ni yo cómo participo. Entonces creo que hay muchas cosas por hacer y los invito a cada uno de ustedes a ser parte de ellas. Muchas gracias. Gracias. Hay un ejemplo que nos ponían en una conferencia que en Alemania el ciudadano participa de 5 a 7, en 5 a 7 organizaciones de la sociedad civil. En nuestro país no llegamos a una organización de la sociedad civil. Creo que aquí tenemos un reto como organización civil de participar, de ocuparnos, de preocuparnos, pero de ocuparnos en los temas desde la participación ciudadana. Gracias, María Elena. Monseñor Juan Carlos, en su experiencia desde el Episcopado Mexicano, ¿ustedes cómo evalúan el nivel de participación ciudadana en torno a temas tan sensibles como la seguridad? ¿Hay suficiente empatía en el tema de seguridad? Pues quizá no la haya tanto en sentido general, quizás sí en lo particular. Todo el mundo la desea, la quiere, la busca. Yo creo que falta la empatía entre los actores que tendríamos que involucrarnos en el tejido social y en la construcción de paz. Porque escuchamos muchas cosas, pero no nos hemos sentado a la mesa. A lo mejor hay que sentarnos primero, iglesia, empresarios, gobierno, todos en el banquillo de los acusados, para escuchar el punto de vista del otro y que nos hagan ver también nuestras limitaciones, porque siempre ayuda el reconocer lo que no hemos hecho bien o en qué nos hemos equivocado. En segundo momento, sentarnos a la mesa para conocernos, valorarnos, y empezar a generar empatía. El diálogo y la escucha son valores que se han perdido en el tejido que se ha resquebrajado, y desconfianza. Entonces podemos generar empatía si nos escuchamos y entendemos al otro, a la otra, etcétera. Pero tercero, yo creo que la empatía mejorará cuando escuchemos primero a las víctimas, y creo aquí, y es mi invitación de cierre, yo lo digo en lo personal, ¿verdad? Cuando escucho, por ejemplo, a las madres buscadoras, me impacta y me siento cuestionado como iglesia si nosotros tenemos ese empuje, esa organización, esa red en búsqueda de aquello que decimos es nuestro fin, ¿verdad? Lo admiro porque sin recursos logran sentarse a la mesa con muchos y un activismo ejemplar. Le diría a los empresarios: a ustedes les gusta leer muchos libros de casos exitosos de empresas y todo, de Silicon Valley, de todo. Habría que escuchar el modelo que ellos han seguido, porque tienen que enseñarnos la familia Levarón. Incluso lo digo, aunque parezca raro, las mujeres feministas, activistas, también hay cosas que les admiro, su lucha por lo que quieren y lo que quieren. Y creo que tenemos que aprender de quienes están luchando con buenas prácticas, aunque podamos diferir en algunas cosas, pero creo que en el bien común y en la búsqueda de la construcción de paz, creo que tenemos que poner esa atención, y entonces habrá empatía. Si no nos sentamos en el banquillo de los acusados y no escuchamos, pues difícilmente podremos lograr algo, porque vamos a querer siempre proponer la solución que ya tenemos previamente concebida. Muchas gracias. Gracias, Monseñor, y compartirle que fui testigo de los diálogos por la paz que organizaron desde el Episcopado Mexicano en las diferentes regiones del país, y creo que necesitamos más encuentros como ese para escucharnos y para que a partir de esa escucha surja la empatía y la participación, el involucramiento para transformar esas realidades que más le duelen a las ciudades donde nos encontramos. María Herrera, preguntarte ¿cómo entender que sistemáticamente los diferentes gobiernos
no hayan atendido las causas de la causa de las madres buscadoras mexicanas. ¿Qué es lo que ha faltado a estos gobiernos? Y por supuesto, ¿qué no debe volver a ocurrir en el próximo gobierno? Pues bien, muchísimas gracias. Mire, le voy a pasar el micrófono a mi hijo porque es imposible relatar en 10 minutos o en 7 minutos todas las acciones que hemos venido haciendo y que hemos logrado visibilizar y buscar los conductos para mejorar esta situación tan grave. Y decirles eso, que en México no puede haber paz mientras no haya justicia. Con permiso. La pregunta es muy compleja. Creo que hay un origen de la violencia que ya se anunciaba anteriormente y hubo una declaratoria de guerra al interior del país comparando un conflicto externo y que detonó con una violencia extrema. Y hoy por hoy, aunque no tenemos la guerra instalada, lo que sí tenemos es una deshumanización en el país. Es decir, ha sido un centro donde ningún gobierno, desde la violencia que se gestó hacia lo que tenemos, ha hecho caso y toma las cosas de una seriedad diferente. Vimos una pandemia con el coronavirus y se atendió y salió un secretario de Estado a dar la cara. Y tenemos una epidemia de violencia instalada y jamás ningún gobernador, ningún gobierno ha salido a dar la cara a la violencia que estamos viviendo. Ahí no está la respuesta. Donde sí está la respuesta y donde sí creemos con convicción que está el mecanismo es en hacer comunidad. Es cómo nos retejemos, cómo trabajamos y lo que hemos apostado muchas familias desde la red de enlaces, desde la Brigada Nacional de Búsqueda, es intentar sacar un modelo de intervención social, institucional, que permita ver las deficiencias estructurales desde las partes municipales, estatales y federales. Tenemos un ejemplo en el estado de Morelos, de Capixtla, que es la primera oficina de atención a víctimas, búsqueda de personas y derechos humanos, y que en reacción a la prevención ha funcionado medianamente bien, siendo un ejercicio extraordinario. Y logramos, además, en el estado de Morelos, una ley que obliga a todos los municipios a no ser omisos y poder reaccionar mediante esta ley legislada para la materia. Y creo que, si bien sirve como una herramienta, pueden ser ejemplos vivos que permiten voltear a ver donde sí podemos entrar a hacer una inyección social y una inyección donde tristemente, lo voy a decir, y saludando el espacio que hoy se nos permite, pareciera que hoy en México la responsabilidad de generar un México distinto es bajo la responsabilidad del cansancio y la muerte de las familias víctimas de la violencia. México se está quemando, México es una casa y lo último que se quema es el baño. Agradezco que nos permitan entrar al baño. La Ciudad de México es el baño del país porque tiene tuberías de agua y eso permite que haya un proceso de contención. Pero se está deshumanizando tanto el país que ese baño va a terminar incendiado. Algo pasó hace 300 años, que hubo personas que vivieron y sufrieron, hicieron y dejaron de hacer cosas. Hoy estamos viviendo un momento importante en la historia donde las familias víctimas, como lo mencionaban, han puesto el pecho a las balas, arriesgándonos en medio de un conflicto armado que no se ha desinstalado, pero lo hemos hecho solas. Exhorto a este espacio, a la sociedad, al corazón que hoy estamos llegando, a que volteen a ver esa persona, como lo mencionaban, buscando nos encontramos. Busquemos ese ser humano que está dentro de nosotros, que se ha deshumanizado de manera económica, política, laboral, académica, que dejamos de ser humanos, porque aquí está la primera respuesta. Lo demás es causa y efecto de lo que tenemos de país. Es decir, necesitamos volver a retejernos pensando situaciones y lógicas diferentes, porque como decías ahorita, no se ha normalizado el poderlo citar tan así en la violencia, pero estamos a 5 pasos de llegar a esa normalización extrema. Yo diría que lo que no se puede repetir en lo que viene es permitir que la violencia en un estado gobernado por el actual presidente de la República, acunado en procesos, programas sociales y algunas cuestiones estructurales,
y que el tema de las víctimas hoy, en estos momentos, lo haya descalificado, lo quieran ocultar. Un problema que no es reconocido no puede ser atacado y este gobierno lo está desconociendo. Esa es la causa del problema y ese es el problema que puede agravar en consecuencia lo que viene. Muchas gracias. Yo solo decirles, y lo digo con mucho dolor y también con indignación, nuestro presidente tiene otros datos, siempre ha tenido otros datos, pero la realidad, los verdaderos datos, los tenemos las madres, los familiares, que tenemos a nuestros hijos desaparecidos y no sabemos dónde están. Y esta es la realidad que vivimos todas y cada una de las madres. Hubo momentos que me decían que mi caso era paradigmático. Y yo siempre digo que todas y cada una de las familias que tienen un familiar desaparecido son casos paradigmáticos. Así que hay que seguir luchando para que esta situación no les alcance a nadie de los que nos escuchan. Y decirles también que está en nuestras manos el poder solucionar. Yo no creo en los gobiernos, ya van 3 gobiernos de diferentes colores con los que he estado y mi situación, mis hijos no están conmigo. Perdón, pero es un dolor que se lleva para toda la vida. Antes de cerrar y robándome medio minuto, decirles que el 19 y 20 de abril, por primera vez en la historia, todos los estados de la República se van a unificar en una acción de búsqueda humanitaria en el país. Ahí nos necesitamos todos, les convocamos a todos y que se cierre el 10 de mayo. Es importante su corazón, su sentimiento y su cuerpo en ese espacio. Muchísimas gracias. Perdón por Robert. Gracias. Porque les amamos. ¿Por qué los buscamos? Porque les amamos. ¿Hasta cuándo? Hasta encontrarles. ¿Hasta cuándo? Hasta encontrarles. Gracias. Hay un diagnóstico de deshumanización del país y creo que es fundamental humanizar a nuestro país, a nuestro México, desde nuestra comunidad. Padre Jorge Atilano, ¿qué esquema de colaboración consideran que debería ocurrir para, por un lado, robustecer la presencia de la sociedad civil y, por otro lado, tener una justicia eficaz? ¿Qué tendría que darse en esta colaboración de empresarios, organizaciones de la sociedad y las víctimas para superar la actual crisis? A partir de lo que escucho, primero me gustaría decir que estamos parados delante de una tragedia. Esto que nos dice la señora María Herrera se me hace muy sagrado. Es tocar el dolor que está viviendo nuestro país y no es un foro, ¿va? Son corazones, es una realidad y que, no sé, yo creo que nos tendríamos que cuestionar esto, qué nos dice, qué nos invita, porque esta tragedia, lo que hemos investigado, inició sobre todo en los años 90. En el año 90 en el país hubo un cambio en el modo de pensar con todas las reformas de modernización y empezó el abandono de todo lo comunitario, el abandono de la familia, el abandono de la comunidad, el abandono de todo aquello que nos hiciera parte de otros y empezamos a modernizarnos y el hombre moderno, la mujer moderna, pues era una mujer y un hombre independiente que no necesitaba del otro. Y hoy estamos viviendo las consecuencias porque eso generó que se fueran desbaratando los sistemas que regulaban la conducta. Y sería una fantasía pensar que esto se va a resolver con un cambio de gobierno. Esto tiene una raíz muy profunda
que implica una conversión como personas. Y yo lo que voy escuchando es que está emergiendo un horizonte nuevo que tiene que ver con el cuidado. Yo creo que tenemos que ir transformando nuestros horizontes por estos horizontes de cuidado. ¿Cómo nos cuidamos? ¿Cómo cuidamos al otro? ¿Cómo cuidamos a la creación? Ayer vivíamos un calor inmenso, ¿eh? O sea, hay una tragedia que se refleja en la violencia que vivimos, pero también en el deterioro del medio ambiente. Por eso lo quise decir. Y yo creo que, ¿qué podemos hacer en la colaboración? Primero, generar espacios de articulación, sean para crear consejos municipales de seguridad o mesas de seguridad, con el empresariado, con las iglesias, con los gobiernos locales sobre todo, los representantes del sector educativo y sobre todo que tengan una representación territorial. Eso me parece que es fundamental, que permitan evaluar, construir estrategias. Y tenemos casos de éxito como son en Tancítaro, Chihuahua, Nezahualcóyotl, en Tampico, Torreón, Citalá en Chiapas o Escobedo, entre otros. También yo creo que la empresa puede generar procesos de reconstrucción del tejido social en su entorno. ¿Cómo mejora su entorno? Y eso le conviene a la comunidad y le conviene a la empresa. La empresa también quiere tener entornos seguros y eso no solo se va a lograr con policías o con agentes de seguridad privada, sino haciendo procesos de reconciliación en la comunidad. Y esto vemos casos de éxito en Huatusco, Veracruz, en León, en Celaya, en Guanajuato, en Monterrey, en Mérida o Chihuahua, donde el empresariado se ha comprometido en mejorar sus entornos. Otro modo de articularnos, veo, ahora se está promoviendo el compromiso por la paz a nivel municipal, que nos podamos sumar para que todos los candidatos del país se sumen a este compromiso por la paz y así generar las acciones que en lo local podrían contribuir a esta construcción de la paz. Y el último elemento yo pondría el sumarse, ya nos lo decía aquí Juan Carlos, a la Jornada Nacional de Búsqueda. El 19 y 20 de abril inicia y va a haber una gran movilización el 10 de mayo. Yo creo que esto también puede ser una invitación a sumarnos juntos, a decir queremos un México en paz y lo mostramos en esta participación. Gracias. Gracias, padre. La articulación de la sociedad es fundamental en la participación a través de instrumentos como pueden ser estas mesas de seguridad o estas iniciativas que articulen a la sociedad. La empresa así la concebimos a partir del modelo de desarrollo inclusivo, la empresa como motor de cambio al interior de la empresa, viendo y reconociendo a los colaboradores a partir de su dignidad como personas y que atrás de un colaborador hay una familia. La defensa de los legítimos intereses de los empresarios al ver a la persona, al colaborador y atrás una familia, transgrede positivamente las barreras de una empresa y por supuesto que hay una corresponsabilidad en que parte de estos legítimos intereses de los empresarios sí debe pasar y pasa por las mejores condiciones de los ciudadanos y de las ciudades donde se encuentran nuestras empresas. Salvador, preguntarte, ¿qué reformas legales consideras que deberían ocurrir para robustecer esta presencia de la sociedad civil que hemos hablado y por otro lado para tener esta justicia eficaz? Quisiera comentarles que en el caso del Consejo Ciudadano hemos encontrado que el marco legislativo o el marco normativo es muy útil, es indispensable para perseguir el delito, pero no es indispensable para actuar. Por ejemplo, en el caso del Consejo Ciudadano nosotros tenemos un deterioro de 35% en las donaciones que recibíamos en 2018 con respecto al 2023 y 2024. ¿Y qué hemos hecho? Pues hemos articulado con unos y con otros y a pesar de ese deterioro, en vez de una sede ahora tenemos 4 sedes, en vez de tener 9,000 llamadas al mes que atendemos 24,000
y hemos contribuido con inteligencia ciudadana gracias a la sociedad civil. Hemos identificado lo que hemos llamado en estos 5 años y medio montadeudas, montalikes, montachoques, montaviajes, y hemos dado nombre al marco jurídico, haciéndolo asequible a la población y convirtiéndolo en un instrumento que es llevado al Gabinete de Seguridad. Así que si algo debería ser obligatorio en todos los municipios del país, es la existencia de un gabinete de seguridad dinámico que es supervisado por la autoridad civil, garantice resultados. Y es lo que sucedió en la Ciudad de México. Y aquí voy a retomar algo que dijo María Elena, que es muy importante. El elefante aquí en el espacio es, ya sabemos quién va a ganar. Yo al menos yo sé quién va a ganar. Yo sí creo en los estudios demoscópicos locales y nacionales. El elefante blanco aquí es, o el elefante del color que quieran, rojo, azul o amarillo o verde, es cómo dialogamos izquierdas y derechas de la sociedad civil antes polarizada o todavía polarizada. Cómo se le agrega sentido común a una intervención que implica así la gestión dialógica de los problemas y reconocer con inteligencia que el principal veneno es el tema demagogia y el tema ineficacia. Si hay personas ineficaces en los gobiernos, esas personas no deben estar en los gobiernos, no deben estar. Y si hay personas que no se atreven a perseguir a los responsables en sus municipios, esas personas no deberían estar gobernando. Pero ¿qué pasa cuando los asesinan a los candidatos? ¿Qué hay que hacer en esos entornos tan deteriorados? Ahí se necesita una coordinación indispensable con las autoridades de inteligencia, la defensa, la marina, etcétera. Y si caminamos sobramente a partir de nuestra experiencia personalísima, de los sacrificios de algunos integrantes de nuestras familias que han sido asesinados, si solamente vemos eso, que es muy importante y que hemos padecido muchos de nosotros, no estamos alcanzando a ver que hay diferentes comportamientos en las entidades y en los municipios, y hay modelos que sí funcionan y otros que son un desastre. Hay alcaldías que funcionan bien y otras que no funcionan bien, municipios que funcionan muy mal, gobernadoras y gobernadores que son muy malos. Entonces, si no hay una disposición de intervenir, de dialogar, de corregir, no vamos a avanzar. Así que el marco jurídico es muy importante, pero no es indispensable. Y si hubiera algo que agregar, yo con esto me quedo. Hay que disminuir radicalmente la impunidad contra fraude, contra extorsión, contra violencia de género y familiar, y por supuesto también contra el homicidio doloso perpetrado por organismos delictivos de alta peligrosidad. Pues yo quiero pedirles a todos que le digan a los gobernadores de esas entidades que tengan las agallas o la capacidad institucional o estratégica para hacerlo. Y pues sí, la respuesta está muy clara, muchos de ellos no la han tenido. Se trate de Chihuahua, o se trate de Guanajuato, o se trate de Querétaro, o de Jalisco, o de Michoacán, o de Guerrero, o de Veracruz, o el Estado de México en su momento. Entonces, sí tenemos que asumir que tenemos necesidad de un diálogo nuevo que incluya marco normativo, sí participación, sí resultados y sí actuación, porque los diagnósticos ya los tenemos, ya tenemos los datos. Tampoco nos sirve mucho criticar si el presidente muchos datos, otros datos. Pues está bien que el presidente tenga sus datos, pero la sociedad civil tiene que tener su acción y su operación. Hay que detener a los responsables, hay que detener a los delincuentes. Y está bien reivindicar los derechos humanos, por supuesto, pero no es dogmáticamente reivindicar los derechos humanos para los delincuentes. Y sí hay que replantear varios elementos cruciales del nuevo debate. Así que en resumen, creo que sí los consejos ciudadanos, los organismos como los que nos acompañan hoy, las iglesias, las empresas y las autoridades locales y federales capaces, pueden generar un núcleo de acción que se convierta en parte de la solución de lo que nos falta. Gracias. Gracias, Salvador. Nos dejas la reflexión que el marco legislativo es muy importante, pero que este marco legislativo debe ir acompañado con la acción y la operación desde la sociedad a partir del diálogo para combatir lo peor de un gobierno, que es la demagogia y la ineficacia. Orlando, ¿cómo evitar que en los próximos años la voz de la sociedad civil sea menospreciada? Gracias,
Juan José. Pues mira, yo empezaría con lo que terminé la intervención pasada diciendo lo siguiente. Hablamos, cuando formábamos estas mesas ciudadanas de seguridad y justicia, es un modelo hecho donde se sientan autoridades y ciudadanos para tener una agenda común de trabajo y poder trabajar sobre ellos. Hoy cada día hay una metodología mucho más acabada, la vamos puliendo y perfeccionando. Hablábamos de confianza, corresponsabilidad y eficacia. Pero cuando nos empezamos a sentar, pues ¿quién se tiene confianza? Nadie se tenía confianza. Te vas a sentar enfrente del procurador y el procurador enfrente de un empresario y el otro dice que es corrupto y el otro dice que también. Y dentro de todas estas problemáticas, ahí fue donde aprendimos que la primera palabra tenía que ser la corresponsabilidad. Entonces, la primera parte, y para responder a la pregunta es, lo primero es, desde la ciudadanía necesitamos entender que debemos ser corresponsables. Y corresponsables es hacernos responsables de la responsabilidad del otro. Si eso lo logramos, es fundamental, y eso es lo que hemos visto que ha funcionado. Cuando entonces tienes un problema de secuestro en algún municipio o algún estado y le dices solamente a la unidad especializada contra el secuestro, es tu obligación, es tu responsabilidad, tienes un presupuesto, tú tienes que ir por los secuestradores, pues es cierto, es cierto, para eso están. El problema es que no lo están haciendo, o no lo hacen siempre, o no lo hacen bien. Y a veces necesitan apoyo, y ahí es donde entra la corresponsabilidad de la ciudadanía para no solamente supervisar o darles el manotazo o echarles el desplegado encima, sino para decir, me siento contigo y en qué te ayudo. Esta parte ha sido fundamental en algunos de los ejemplos exitosos que hemos tenido. Entonces, esa parte de no solo estar ahí para ver qué hacen, sino de meternos con ellos. ¿Y cuántas veces nos han pedido, oye, necesito un coche, necesito un apoyo con alguna cosa? Hasta cosas tan sencillas y tan complicadas para ellos es, habla bien de mí enfrente del gobernador, dile al gobernador que bajen los recursos, pero ustedes sí lo pueden hacer, yo no. Ayúdanos a organizar los foros de no sé qué, vamos a hacer capacitaciones de dignificación, lo que quieran, 1000 cosas, que si la ciudadanía no se hace corresponsable de algo que se supone que le corresponde a la autoridad, pues las cosas no se mueven. Esa es la primera cosa. La segunda, creo que no podemos olvidar algo que es una máxima: las personas son primero, son el centro de todo. Es decir, podemos pelear las leyes, podemos pelear los recursos, podemos pelear las estrategias, el equipamiento, los chalecos y lo que quieran, las mejores capacitaciones. Pero si no van en razón del mejoramiento del objetivo principal, la paz, la seguridad, la justicia y la plenitud de las personas no sirven para nada. Entonces hagamos leyes, presupuestos, estrategias que realmente sean eficaces y le peguen directamente al resultado de vivir en paz. El termómetro para nosotros de una política que sirva o no sirva es si realmente las personas están mejor o no. Punto. Tercera cuestión. Me parece que el tema del liderazgo es importantísimo. Para nosotros, desde México SOS, el haber conformado estas mesas ha sido clave el liderazgo de organizaciones, de iglesias y de empresarios, pero principalmente de los empresarios. Ha sido fundamental. Entonces, cuando hemos logrado que los empresarios de la zona no solamente vean o estén al pendiente, sino se meten, se sientan con los cuidados necesarios, por supuesto, pero compran la idea y están adentro, las cosas caminan a otra velocidad. Entonces es fundamental el trabajo empresarial. Por eso este foro es importantísimo. Y aquí, afortunadamente, hay muchos liderazgos que están sentados en las mesas. Un ejemplo de gente que está sentada aquí es la gente de Reynosa, siendo una ciudad de un momento tan complicado como lo están viviendo ahora Reynosa, Matamoros, Nuevo Laredo, sobre todo, porque podemos decir ahorita que hay 2 Tamaulipas, ¿no? El del norte y el del sur. ¿Cómo construimos la paz? Pues a través de la perseverancia, la resiliencia, la construcción de la paz de estos liderazgos que permanecen, porque las autoridades se van y ellos se quedan. Y si hay una estrategia puntual y clara donde el ciudadano, ya no la autoridad, el ciudadano toma esta responsabilidad con la autoridad que venga, es como entonces las cosas caminan.
esa perseverancia ha sido fundamental. Me parece que lo hemos ido logrando poco a poco. Y terminaría con esto. El padre Jorge mencionó hace rato unos ejemplos que son importantísimos. Destaco dos: la zona sur de Tamaulipas, Tampico, Madero, Altamira, Mante, las zonas complicadas que en su momento eran de lo peor de este país. Hoy esta zona sur, dicho por el INEGI, es una de las zonas con mejor percepción de seguridad en el país. Hoy prácticamente todos sus delitos abajo de la media nacional. Hoy con 0 secuestros, exceptuando uno que hubo hace 2 años. Toda esta zona trabajando económicamente se ha ido para arriba, una zona rica, pujante y que está funcionando. La Laguna, pero el ejemplo es el mismo: ciudadanía sentada con la autoridad, poniéndose de acuerdo, cada quien haciendo lo que le toca, pero todos con un mismo objetivo, con una metodología clara. La Laguna, la segunda ciudad o la zona más violenta del mundo hace unos 8 o 10 años. Hoy todos los indicadores abajo de la media nacional en La Laguna. Lázaro Cárdenas en Michoacán, con todo el revoltijo que es Michoacán, Lázaro Cárdenas y Morelia medio se salvan. Lázaro Cárdenas, siendo un puerto de entrada de químicos y de lo que sea, hoy en seguridad bajó 50 puntos de hace 5 años a la fecha y hoy tienen mejor percepción de seguridad. Es exactamente lo mismo. Termino con esto: sí se puede, sí hay de otra. La invitación es: pasemos de la protesta y la confrontación burda a la colaboración, a la coordinación y a la articulación. Decimos siempre que las autoridades se tienen que coordinar. Créanme, lo he vivido 1000 veces. Si a veces no estamos los ciudadanos ayudándoles a que ellos se coordinen, no se van a coordinar. Así de fácil. Cuando entramos nosotros a hacer esas cosas que parece ser que no nos corresponden, como hacer una ley, entonces las cosas empiezan a moverse diferente. Esta voz ciudadana ya no se va a pagar. Esto es muy diferente hace 10, 15 años. Y cada día lo profesionalizamos más. Venga el convenio que venga. Si mantenemos estos principios activos, eficaces, de tiros de precisión, inteligentes, con liderazgos, con corresponsabilidad, con articulación, créanme que las cosas se van a mover y vamos a cambiar a México, venga quien venga. Muchas gracias. Gracias, Orlando. Con esta intervención finalizamos. No me resta más que agradecerles a ustedes, a cada uno de ustedes, por compartirnos su experiencia desde las organizaciones de la sociedad civil, sus casos de buenas prácticas, sus testimonios que son fundamentales para la reflexión, en una reflexión de un anhelo de paz que existe en nuestro país, pero que nos debe llevar de la queja a la acción para transformar esas realidades que más le duelen a nuestro país, a nuestras ciudades, y sentarnos desde la comunidad, vernos a la cara, ver cómo nos podemos ayudar en un tema de corresponsabilidad, de confianza para lograr la eficacia. Tenemos que actuar en lo local, en esta transformación de lo local que seguramente nos va a llevar a una ruta de transformación en lo nacional. Gracias a todos, buena tarde y gracias. A nombre de nuestro presidente nacional, José Medina Mora, y de nuestro presidente Jorge Peñuñuri Pantoja, presidente de la Comisión Nacional de Seguridad y Justicia, les otorgamos un reconocimiento por su destacada participación en este evento.
Los invitamos a mirar al frente para la toma de la foto oficial.